Muy bien, continuamos con más AMA Noticias y ya nos metemos en la columna de Economía Política. Está junto a nosotros Gabriela Lirusi. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? buenos días audiencia, ¿todo bien? Bueno, tenemos varios temas para hablar. Uno de ellos es el blanqueo de capitales, ¿no? Para poner un poquito en contexto, ¿cómo es más o menos el proceso del blanqueo de capitales, entendiendo que existe un abanico de inversiones posibles? En realidad se reglamentó el blanqueo de capitales y se determinó que hasta $100.000 no se paga ninguna penalidad. Desde $100.000 en adelante van a tener que pagar un impuesto o una retribución para blanquear los capitales. Lo que hay que tener muy en claro es que las inversiones derivadas de este blanqueo de capitales tienen que estar contemplados en algunos organismos. Por ejemplo, la compra de títulos públicos tiene que ser, los títulos que se compren deben estar inscritos en la Comisión Nacional de Valores. Los fondos de inversión a los que se puede acceder tienen que ser fondos de inversión reconocidos por la Comisión Nacional de Valores. También las obligaciones negociables. Y el tema de la criptomoneda. La criptomoneda tiene que ser una criptomoneda que tiene que estar alojada, esa criptomoneda, en uno de los organismos oficiales reconocidos por la Comisión Nacional de Valores. Sí, no vamos a nombrar a ninguno porque como ninguno nos auspicia, mejor que no lo nombremos. Hasta que no nos auspicien. No. Pero de todas maneras, sí hay que decirle a la gente, porque no se puede comprar criptomoneda en cualquier lugar, sino solamente en aquellos organismos que están reconocidos por la Comisión Nacional de Valores para poder hacer este tipo de operatorias. Hay mucha expectativa con el blanqueo de capitales también por parte del gobierno. ¿Le tiene fe? En realidad, porque han aparecido como algunos proyectos, o sea, se piensa que hay un boom inmobiliario que sería más que la construcción de la casa propia, sería el blanqueo de capitales para el financiamiento de algunas unidades inmobiliarias que sean como unidades productivas, tipo barrios. Es decir, hacer empresas mixtas entre capital estatal que pone el know-how y los capitales privados que van a ser los que van a llevar a cabo el proceso constructivo con los recursos. Bien. Bueno, otro de los temas tiene que ver también con la reforma laboral. Comenzó el debate, no está presente la Confederación General del Trabajo, que es la CGT, que es el ente que nuclea la mayoría de los sindicatos o una gran parte de los sindicatos en nuestro país. Sí, en realidad, a diferencia del blanqueo, la reforma, ustedes saben que la ley bases tenía algunos puntos. Se ha reglamentado la parte impositiva y la parte de blanqueo y la parte del RIGI, que es el famoso régimen para las grandes inversiones de empresas. Pero en la reforma laboral se trató desde el gobierno de conformar una mesa técnica que iba a estar formada por la patronal, que eran las grandes corporaciones que manejan los volúmenes importantes de empleados, la CGT y el gobierno. Y la CGT ha renunciado a participar. ¿Cuál es el problema? El problema es que se han aprobado, ya están aprobadas. Cuando se aprobó la ley bases, ya aparecieron algunas figuras que son un poco controversiales para que la CGT las acepte. La primera es la del colaborador independiente, que es una figura que no estaba en el régimen laboral argentino y que de repente aparece. ¿Qué significa esto de colaborador independiente? Significa que los empleados dejan de ser empleados y pasan a ser contribuyentes a la AFIP como monotributistas. Entonces le facturan a la empresa y se rompe el principio del derecho laboral, que es que a favor del más débil. Si el empleado deja de ser el más débil y empiezan a ser dos empresas. El empleado es una empresa unipersonal y el patrón es una empresa pluripersonal. Claro, y el empleado se tiene que hacer cargo de un montón de cosas que no se hace el patrón. Pero por supuesto, su seguro social, los aportes y contribuciones y demás. La otra parte que también está muy discutida es esta extensión de los periodos de prueba, que vos podés tener un empleado en periodo de prueba en vez de 3 meses, 6 meses. También hay una escala que tiene que ver con la cantidad de empleados disponibles. Otra de las cosas es la eliminación de la doble indemnización.
Otra de las cuestiones que tiene que ver también es este pacto que se hace, que se copió de la industria de la construcción, de un fondo, de un fondo que después lo vas a recuperar en caso de que te despidan. O sea, en realidad, este nuevo régimen laboral que se pone en discusión, no, que ya se aprobó, lo que se está poniendo en discusión es la forma en que se va a desarrollar, porque es la reglamentación lo que se está discutiendo. ¿Tá? Estas figuras ya están vigentes en la ley argentina. Muy bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso quería reforzarlo. Bueno, otro de los temas, Gaby, tiene que ver con, estimo que pensando en la recuperación económica, los distintos encuentros del gobierno nacional con distintos sectores empresarios, ¿no? Entendiendo también que con el cepo todavía algunos empresarios están, digamos, en una posición de quiero por ver, como se dice en el truco. En realidad, sí, más que quiero por ver, porque además eso también se agrava con una de las situaciones de las cuales vamos a hablar hoy, que es el tema de la caída en la recaudación impositiva, ¿sí? En realidad, y que impacta de lleno en este tema central para el gobierno, que es el superávit fiscal. En realidad hay muchas reuniones con empresarios, hay muchas reuniones tanto con empresarios nacionales o empresarios locales y empresarios extranjeros. Los empresarios extranjeros están expectantes, sí, hay mucha reunión, pero hay poca acción. ¿Por qué decimos que hay poca acción? Porque en realidad desde el extranjero los empresarios no están dispuestos a traer su dinero si tienen esta versatilidad, para ser un poco más creativa, en los tipos de cambio. ¿Sí? Es decir, varieté de cambios. Varieté. Este menú de dólares no están dispuestos. Y el gobierno no puede salir del cepo. No puede salir del cepo porque esta última, digamos, no es una corrida, pero este último aumento, estampida del dólar blue o del dólar libre, como gusta el gobierno en llamar, en realidad lo que ha hecho es impactar de lleno en las reservas del Banco Central. Volvemos a lo que habíamos hablado antes. ¿Qué es lo que son las reservas? Es la cantidad de dólares que tiene el Banco Central para enfrentar al mercado, para pagar importaciones, para pagar todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo le digo a un empresario que no puedo salir del cepo, le estoy diciendo de alguna manera, señores, ustedes su dinero no lo van a poder tocar. ¿Tá? Con los empresarios locales, el problema está por el lado del cepo, porque eso tranca de alguna manera o limita la posibilidad de importar algunos factores que necesitan para el proceso productivo, y además también el otro problema es la caída en el consumo. Es decir, la caída en el consumo o la recesión en la actividad económica hace que los empresarios tampoco estén dispuestos a tomar un riesgo tal para incentivar la actividad productiva. Bien, y ahí lo enlazamos con el tema que nombraste, que tiene que ver con la recaudación y la caída de la recaudación del 16,8% aproximadamente. ¿Qué significa? Podemos ver un número, pero ¿cómo es el impacto? Hoy día amanecimos con el ministro Caputo avisando que el mes, en realidad el gobierno tenía la percepción de que el mes de junio, que era el mes de que se cobraba el aguinaldo y demás, iba a ser un mes que iba a tener un profundo impacto en toda la economía. El mes de junio lo pasaron, pero en el mes de julio están con problemas en la recaudación. El problema más grave es que esto genera otra vez el temor al déficit fiscal. No hay déficit fiscal porque en realidad el gasto está absolutamente controlado y seguimos con esta profundización de la motosierra. El problema es que la motosierra, si bien baja el gasto, sabemos que hay más de 600.000 empleos que se han perdido entre enero y julio de este año. Esos 600.000 empleos son 600.000 familias que dejan de consumir. Entonces, tenemos caídas
hay una caída del 8% en la recaudación de los impuestos de monotributo, hay un 24% en la recaudación de impuestos de bienes personales, hay un 11,7% en el impuesto al IVA, que en realidad es el principal impuesto del consumo. Entonces, hay una caída en la recaudación impositiva que solo se está sosteniendo con el impuesto país. Y como bien sabemos, el impuesto país va a reducirse del 17% al 7% en septiembre, claro. Que tampoco es una decisión de este gobierno, que lo proclama con grandes bombos y platillos, pero no es una decisión de este gobierno. La ley dice que en septiembre había que reducir el impuesto país. Entonces se está apuntando de lleno a la recaudación que pueda generar la vuelta a la imposición de la cuarta categoría, que acuérdense que la cuarta categoría son todos aquellos que pagan ganancias por el cumplimiento de sus funciones laborales. Bien, ese es el otro de los temas que tenemos, ¿no? Cómo lo ha enlazado perfectamente hoy todo, Gaby. Y tiene que ver también, y se va a involucrar en esta situación a la cantidad de empleados, trabajadores y trabajadoras de nuestra universidad que se van a ver alcanzados por el impuesto a las ganancias. En realidad se calcula que van a ser alrededor de 800 personas. No se lo tiene muy claro porque el gobierno ha ido haciendo pequeños aumentos mensuales y entonces ese aumento del 7,5% del mes de julio puede ser que lleve al salario bruto un poco por arriba y que impacte ganancias. El único tema es que no va a ser como era anterior porque hay que calcularlo según la alícuota. Es decir, la alícuota que se impone ahora es entre el 5 y el 35%. Los que empiezan a tributar se les va a descontar el 5% y así a medida que vayan aumentando. Si bien hay un grupo de trabajadores que son aquellos que tienen salarios brutos con mayores percepciones y además de eso, aquellos que tienen una antigüedad de tal magnitud que hace que el salario bruto se eleve. Entonces pero esos que habían dejado de pagar impuesto a las ganancias van a volver a tributar con esta nueva aplicación de este régimen fiscal nuevo. Te lo propongo y lo podemos dejar para la próxima, ¿no? Pero vamos a empezar a escuchar seguramente y de manera más frecuente esto de deducir ganancias. ¿No? Te lo puedo Lo podemos explicar. hacer ahí rapidito. Deducir ganancias. ¿Qué deducimos? Deducimos para no ser alcanzados, lo aclaramos, ¿no? Para no ser alcanzado por ganancias. Alcanzado por ganancias. Gastos de salud, gastos de educación. Si tenemos régimen, si tenemos empleada doméstica o régimen de empleo doméstico a cargo, si tenemos hijos a cargo, la educación de los hijos y también si tenemos alquileres que paguemos a nombre propio. El problema de este tema es que tenemos que tener el alquiler declarado en la FIP. Bien. Entonces, no sé, a veces el que alquila no está de acuerdo con el inquilino en declararlo en la FIP. Pero esos son los 4 rubros más importantes. Además, si hay donaciones, hay gente que realmente hace donaciones, no importa el volumen de la donación, pero la donación ya implica una desgravación. Bueno, es fantástico. Después lo podemos ampliar igualmente. Lo podemos ampliar. Gaby, un placer como siempre. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.